Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este espacio que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su amor. Y sabes que sumergirse en el misterio de su amor es comenzar a alabarlo, es comenzar a adorarlo, es rendirle la vida totalmente a Él. Sin embargo, sabemos por experiencia que esto no es fácil, que en la vida de alabanza, de oración, de adoración a Dios, podemos encontrar obstáculos. Y justamente quiero hablarte en este momento de los obstáculos para la alabanza. La incapacidad para entrar en alabanza y en adoración indica que hay un problema básico entre Dios y nosotros. Y es importante que cada creyente busque a Dios hasta saber cuál es su problema, o cuáles son los problemas que tiene para alabarlo y adorarlo, las trabas, y entonces los enfrente. Los mismos obstáculos que nos impiden alabar a Dios pueden impedir también que avancemos en la vida de Dios, que nuestras oraciones sean contestadas o que seamos sanados. ¿Cuáles son las excusas frecuentes que encontramos en este ámbito? Por ejemplo, te pueden decir: yo no soy extrovertido, no uso manifestarme externamente, me da vergüenza. O te pueden decir: yo soy muy tímido, me siento avergonzado con eso de levantar las manos, o de cantar, o de expresar los sentimientos. O yo no soy demostrativo, todo va por dentro. Sin embargo, es importante entender que la alabanza es un mandamiento de Dios y no hay excusas válidas para no alabar o para no demostrarlo. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Todo lo que respira. Esto es como una orden, no es algo optativo. Y vamos a ver ahora entonces cuáles son esos obstáculos que me impiden alabar y adorar para poder enfrentarlos. El primer obstáculo que frena la alabanza y la adoración es el pecado. El pecado rompe nuestra amistad, nuestro compañerismo, nuestra comunión con Dios. El pecado nos cohíbe en la presencia de Dios. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y el profeta Isaías, en capítulo 59, versículo 2, dice: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. ¿Y cuál es la solución al pecado? La respuesta es confesar nuestro pecado o nuestros pecados. Es aceptar y recibir el perdón y la misericordia de Dios.
Dice la primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro elemento que frena la alabanza y la adoración es la condenación. Esa condenación que nos es impuesta por Satanás, nunca por Dios. Una vez que hemos pedido a Dios que nos perdone, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Porque la autocondenación da como resultado una especie de sentido de indignidad, de sensación de tener la cabeza hundida, de vergüenza en la presencia de Dios. Me siento siempre indigno. Y estar tan conscientes de ser indignos hace que nos olvidemos de la misericordia, que nos olvidemos de la gracia. Nos volvemos conscientes de nosotros mismos en lugar de ser conscientes de Dios. Pero para esto también hay una solución, y la tenés en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alejá tus pensamientos de vos mismo y poné tus pensamientos en Jesús. Cuanto más tiempo pasemos pensando en Jesús, más vamos a desear alabarlo y adorarlo, porque más nos vamos a enamorar de Él. Dice la carta a los Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Otro elemento que impide, que frena nuestra alabanza, es el espíritu mundano. Esta mundanidad que significa tener nuestras mentes y nuestros pensamientos centrados en las cosas de este mundo y no en Dios. Es desear dignidad o decoro o buena posición, más que servir a Dios en la adoración. Y para esto la solución la encontrás en la primera de Pedro 5:7. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios se preocupa de mí. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en esto. ¿Dónde tenés tu cabeza? ¿Dónde tenés tus pensamientos? Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Otro elemento que nos bloquea para la alabanza y la adoración es la indiferencia. Ser tibio, ser indiferente hacia el Señor. Esto impide que una persona pueda entrar en alabanza o en adoración. Y dice el Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo contra ti que has dejado el amor del principio. ¿Cuál es la solución para esta tibieza, para esta indiferencia? Proponete regresar a Dios. Regresar a Dios con un arrepentimiento profundo, como un acto de obediencia. Comenzá a alabarlo. No porque lo sientas, empezá a alabarlo, después lo vas a sentir. Acordate que los sentimientos vienen después. Yo no hago las cosas porque las siento, eso es falso. Yo hago lo que se debe, después voy a empezar a sentirlo. Justamente porque estás bloqueado para la adoración y la alabanza, no lo vas a sentir y entonces nunca vas a alabar.
Empezá a alabar primero, lo vas a sentir después. Malaquías 3:7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Hay otra cosa que nos aparta y nos bloquea para la adoración y la alabanza, y es la rebelión. La rebelión hacia Dios, hacia los padres, hacia la autoridad que Dios puso en la iglesia. Este espíritu de rebeldía es un gran obstáculo para la adoración. Podés leer 1 Samuel 15, 22 y 23. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Yahvé en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Yahvé sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de la adivinación, la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Y Saúl fue rechazado. ¿Cuál es la solución? La solución es someterte a la autoridad y arrepentirte de tu rebelión y buscar las causas de esa rebelión. Lo tenés en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Finalmente, el desánimo, la depre. Muchos vienen a la iglesia y traen toda su mochila de problemas. Es importante que preparemos nuestros corazones para alabar a Dios antes de llegar. Dice la 2 Corintios 4:8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¿Y cuál es la solución? Justamente, en cuanto comenzamos a alabar y adorar a Dios en obediencia, todo el desánimo se va a ir de nuestros corazones. Dice el profeta Isaías 51:11, los rescatados de Yahvé volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua, alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Medita en todo esto escuchando este canto de Tony Selma, A ti, Señor. A ti, Señor, mira mis ojos con amor, no me desampares, escucha mi oración. Yo sé, Señor, que nada hay fuera de ti, allá donde yo vaya, tu mano me guiará. ¿Dónde estás tú? Es donde siempre quiero estar y poder morar en tu preciosa santidad, poderme sustentar de tu presencia nada más, cerca de tus altares, mi Señor.
a ti, Señor. Mira mis ojos con amor, no me desampares. Escucha mi oración. Yo sé, Señor, que nada hay fuera de ti, allá donde yo vaya. Tu mano me guiará. ¿Dónde estás tú? Es donde siempre quiero estar y poder morar en tu preciosa santidad, poderme sustentar de tu presencia nada más, cerca de tus altares, mi Señor. ¿Dónde estás tú? Es donde siempre quiero estar y poder morar en tu preciosa santidad, poderme sustentar de tu presencia nada más, cerca de tus altares, mi Señor. ¿Qué cosas impiden que yo pueda adorar? ¿Cuáles son los frenos que me impiden alabar? Otro de estos frenos es el enojo. Es imposible que lleguemos a Dios en alabanza y adoración si estamos reteniendo en nuestros corazones enojo, resentimiento, odio hacia otros, hacia nosotros mismos o hacia Dios. Dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, «Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios». La solución para esto es el perdón. Es poder perdonar al que nos ofendió. Es rehusar permitir que el enojo permanezca en el corazón. Hay que expulsarlo. Te dice la carta a los Efesios en 4:31, «Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo». Junto con el enojo, también la preocupación es algo que frena la alabanza. Porque la preocupación es una expresión de duda, de incredulidad. Es todo lo contrario a la fe. Es imposible entrar en alabanza y en adoración si nuestros pensamientos están llenos de preocupaciones. Dice San Juan 14:27, «La paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Yo se la doy, que no se turben sus corazones, no tengan miedo». La solución para las preocupaciones es poner nuestros ojos en Jesús, en las promesas que nos da su palabra, en lugar de preocuparnos. Es comenzar a darle gracias por lo que hizo y por quien es.
Y entonces nuestros corazones van a estar inundados de paz, de alabanza. Va a comenzar a fluir de nuestros corazones esa paz, inundando también todo lo que nos rodea. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 4, 6, 7, por nada estén preocupados, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y petición, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Otro problema que impide la alabanza y frena la adoración es la depresión. El permitir que seamos vencidos por un espíritu de depresión debido a lo que nos pasa, a nuestras circunstancias, es justamente detener el fluir de la alabanza en nuestra vida. Te enseña San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran regocijo. Como un sacrificio de alabanza, y esta es la solución. Tenemos que comenzar a alegrarnos, como un acto de obediencia a Dios. Tenemos que vestirnos con un manto de alabanza. Después van a venir los sentimientos de alabanza. Acordate de esto. Primero viene el actuar, después los sentidos. Dice Isaías 61:3, para proveer a favor de los que están de duelo por Sión y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. También frena la alabanza y la adoración el tener una idea equivocada acerca de Dios. Muchos tienen sentimientos negativos acerca de Dios, sienten que Dios siempre los está juzgando. Otros sienten que Dios no quiere que disfruten, que sean felices, o le echan la culpa de cosas que pasan. Y acá la solución es tener un concepto correcto acerca de Dios. Y esto se logra pasando tiempo con su palabra, meditando la Escritura, dejando que el Espíritu Santo nos instruya. En el Evangelio de Juan 3:16 se te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 en adelante, ¿qué diremos frente a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otras personas son apartadas de la alabanza y de la adoración debido a que viven esclavos de tradiciones religiosas que no tienen nada que ver con el Señor, costumbres de épocas distintas, porque este tipo de religión oprime. La verdadera religión, la de Jesús, libera. Dice Mateo 15, versículo 6, ustedes han invalidado la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. Acordate todas las peleas de Jesús con los fariseos. Había tradiciones inventadas por hombres, pero que no venían de una revelación de Dios, y que hacían valer más que la misma palabra. Y acá la solución es exponer nuestras tradiciones a la palabra de Dios y ver cuál es la verdadera tradición de la Iglesia, lo que viene de la palabra,
y qué cosas son costumbres culturales que fueron muy buenas en una época, pero que ahora ya no tienen sentido. O que de repente existen en un país, pero nosotros nos mudamos a otro, y eso ya no tiene importancia. Pero no afecta al contenido mismo del Evangelio. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos muestre el camino correcto. Otro freno es el orgullo. El orgullo es estar excesivamente preocupados por nuestra autoimagen, por querer que los demás piensen bien de nosotros. Y el orgullo pone al hombre y al yo en el trono que tiene que ocupar Dios. El desear las alabanzas de los hombres es lo opuesto a dar alabanza a Dios. Jesús lo describió muy bien hablando de los líderes religiosos orgullosos de su tiempo, Mateo 23. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí lo tenés. Y acá la solución es ser humilde. En Mateo 23, 11 y 12 te dice el Señor: pero el que es mayor entre ustedes, sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y enseña San Pablo a los Romanos 12:3. Les digo a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. También tenerle miedo a los hombres nos aparta del espíritu de alabanza y adoración. El temor de lo que otras personas piensen de nosotros es una forma de atadura. Bloquea el Espíritu Santo, impide que el Espíritu pueda guiar mis actitudes, mis acciones. El temor al hombre tiene como resultado la preocupación, la ansiedad, vivo pendiente del qué dirán, y retira mis ojos del Señor, de quién es Él y de quién soy yo para Él. Porque el temor de cualquier clase es opuesto a la fe. Dice el libro de los Proverbios 29-25, el temor al hombre pone trampas, pero el que confía en Yahvé está a salvo. Y en 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando pongas a Dios en el lugar apropiado en tu vida, cuando comiences a conocerlo tal como es, el temor a los demás, la preocupación por el que dirán, va a desaparecer. Puede ser que también estés impedido para adorar y para alabar al Señor por una opresión satánica, porque Satanás odia a Dios, y por lo tanto odia la alabanza que se le da a Dios. Él desea que toda la alabanza se le dirija a Él. Si vos alabás a Dios continuamente, Satanás no va a permanecer cerca. Acordate que el mejor exorcismo es la alabanza. ¿Querés tener tu casa limpia de cualquier asedio de Satanás? Alabá a Dios. Elimina la música mundana. Poné las alabanzas del Señor, cantalas mientras estás haciendo las tareas de la casa. Llénate de alabanza y el diablo va a correr como las cucarachas cuando encendés la luz. La solución para una opresión frecuente es la liberación de la atadura demoníaca. Lo tenés en Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. O en Santiago 4:7. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, él huirá de ustedes. También frena la alabanza la ignorancia. En muchas áreas la importancia de la alabanza y la adoración en las vidas de los creyentes se perdió. Hay gente que ni tiene idea de lo que estamos hablando. Y la solución es estudiar lo que Dios escribió sobre este tema. Y es recuperar un espíritu de adoración.
Lee el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Otro consejo: actúa, no reacciones. Muchos han reaccionado de una manera negativa ante aquellos que han estado en la carne durante la alabanza y la adoración. Algunos creyentes, reaccionando, se desconectaron justamente por los excesos de otros. Y esto se convirtió en un obstáculo para poder entrar libremente en todas las expresiones bíblicas de alabanza y de adoración. Como vieron exageraciones, dijeron, esto es toda una locura, no tiene nada que ver con Dios, me voy, yo no lo voy a hacer. Decimos vulgarmente, tiraron el agua con el niño adentro. En lugar de reaccionar ante otros, necesitamos actuar sobre la palabra de Dios. Necesitamos responder con obediencia a la revelación de la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, debemos expresar libremente nuestra alabanza sincera, alabarlo de una manera continua. Reaccionar es estar restringidos, es estar atados a tradiciones religiosas o a temor al que dirán los hombres. Actuar es estar totalmente libres para movernos en Dios, para fluir con su Espíritu, porque Jesús vino a liberarnos. Dice Juan 8:32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que te queden claro que la incapacidad para alabar y para adorar muestra un problema básico que necesitamos enfrentar. Busca a Dios hasta que conozcas cuál es el problema y después enfrentalo con honestidad. Pregúntate cuál es tu traba psicológica, qué frena tu adoración y tu alabanza. Si todavía no puedes entrar en alabanza a Dios, busca a algún cristiano con experiencia que te pueda ayudar. Busca ayuda, porque el Señor quiere liberar tu adoración. Te invito a que alabes y adores al Señor con este tema musical de Mayra Rodríguez, Mi canción. Cuando pienso en tu creación y cómo se formó la
sangre que se ve